Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Nodo BIM, donde el día de hoy vamos a estar viendo cómo generar cortes fugados en Revit. Si que están acá pueden intuir de que este tipo de vistas no se pueden lograr con herramientas nativas del programa, sino que hay que hacer una serie de pasos e incluso trucos visuales para poder lograr lo que estamos viendo ahora en pantalla. Lo que básicamente vamos a estar haciendo es, sobre un espacio en lámina, vamos a estar montando una vista 2D sobre una 3D. Los pasos que vamos a estar siguiendo son los que vemos acá en pantalla. Y antes de comenzar con la clase, les voy a pedir que nos pueden seguir, likear y comentar sobre qué tipo de proyectos van a estar utilizando esta técnica visual. Ahora, vamos con la clase. Desde una planta, vamos a ir a View, Section y trazamos este corte. Renombramos. Acá yo utilizan una sigla CF de corte fugado, guión y algún tipo de descriptor, por ejemplo longitudinal, y entramos a ver qué es lo que hay en este corte. Y acá también una recomendación: vamos a abrir el corte y la planta en paralelo para hacer ciertas observaciones y ciertas inspecciones que son relevantes para este paso. El primero es que si es que nuestro corte está cruzando por sobre algún tipo de mueble, elemento sanitario o algo parecido, eso lo vamos a estar arreglando a nivel gráfico en una especie de postproducción hacia el final de este video. La segunda consideración que vamos a tomar es la ubicación exacta de este corte. Nuevamente, este primer paso define mucho de las configuraciones de nuestro corte fugado. Principalmente desde donde parte nuestro corte hacia donde termina este corte fugado. Por lo tanto, la ubicación exacta del corte en planta es bastante relevante. Nosotros vamos a querer asociar este corte lo más posible hacia algún tipo de borde de recinto o habitación. ¿Para qué? Nuevamente, para maximizar la cantidad de volumen, la cantidad de espacio que queremos mostrar en nuestro corte fugado. Por lo tanto, desde la planta selecciono mi corte y utilizando herramientas como Move o también simplemente las flechas del teclado, vamos desplazando y también inspeccionando constantemente qué está generando este desplazamiento. Entonces yo lo empezaré a desplazar hacia arriba y allá. Acá me topé con una especie de fundación, alma de muro o algo por el estilo. Por lo tanto, acá va a ser mi borde. Finalmente, la tercera consideración que tenemos que tener en este paso es la profundidad de este corte. En otras palabras, el Far Clip Offset. Nosotros vamos a, nuevamente, definir el principio, el final de este corte fugado. Y el final está asociado a este parámetro que se llama Far Clip Offset, o también, si es que seleccionamos el corte desde la planta, es el rango de vista de nuestro corte. Entonces yo voy a querer ver todo mi proyecto eventualmente en el corte fugado, por lo tanto, ahí está bastante bien. Queremos evitar rangos de vistas como estos, ¿ya? Que parcialmente cortan nuestro proyecto, sino que queremos que se vea absolutamente todo. El segundo paso es cómo generamos este elemento de fuga, el elemento 3D de nuestro corte fugado. Y eso lo vamos a hacer mediante la herramienta de la cámara. Desde una planta vamos a ir a View, desglosamos 3D View y seleccionamos la cámara. La posición del observador es relevante. Nosotros obviamente queremos ver nuestro proyecto de un extremo hacia otro. Por lo tanto, vamos a requerir una cierta distancia de nuestro proyecto. En mi caso, una distancia como prudente podría ser más o menos como por acá. Hago clic para confirmar la ubicación del observador y extiendo este cono de visión. Nosotros obviamente queremos cubrir por completo nuestro proyecto, tanto en sentido lateral como en la profundidad de esta cámara. Hago un tercer clic para confirmar la posición y se genera nuestra vista que nuevamente vamos a renombrar. Acá voy a seguir utilizando las siglas CF, por ejemplo el descriptor podría ser fuga o algo por el estilo. Y tenemos algo parecido a esto. Obviamente estamos viendo el exterior de este referente. Ahora me faltaría cómo hago o cómo genero este corte. Vamos a ir hacia la rueda de navegación. Hago clic ahí. Se asocia a nuestro mouse la rueda de navegación y hacemos un clic derecho. Clic derecho.
Y utilizamos esta herramienta que se llama Orient to View. Orient to View en inglés es que queremos orientar esta vista en torno a otra vista existente en nuestro Project Browser. Y si es que nosotros vemos en el listado, vemos que ahí están todas las vistas que hemos generado en nuestro proyecto. Por lo mismo, es importante cómo nombramos nuestra vista. En nuestro caso, el corte le habíamos puesto la sigla CF, de corte fugado. Y ese mismo CF nos va a permitir identificarlo con mayor facilidad en este gran listado. Section CF-Longitudinal. Hago clic y empiezan a ocurrir ciertos cambios. Dos, para ser precisos. El primero y el más notorio es que al utilizar Orient to View se genera de manera automática un section box. Y este section box es bastante análogo al corte que nosotros generamos previamente, donde el inicio de este section box calza perfectamente con el inicio del corte y la profundidad de este section box calza perfectamente con la profundidad de este corte. El segundo cambio, y quizás este fue un poco más sutil, fue que la cámara empezó a levemente cambiarse de posición. La cámara ahora está perfectamente perpendicular a nuestro corte, ¿ya? Esto lo hacemos con el objetivo de que cuando queremos agregar ciertas anotaciones como cotas, niveles, ejes, etc., el perfil del corte de esta vista fugada va a calzar perfectamente con el perfil del corte de nuestro elemento 2D. Para verificar estas dos opciones, podemos ir a nuevamente la planta, buscamos en nuestro Project Browser la cámara que acabamos de generar, o mejor dicho, este elemento de fuga, clic derecho, y están estas opciones, Show Camera y Show Section Box, donde Show Camera, si la habilitamos, vemos que ahora nuestra cámara está perfectamente perpendicular al corte que generamos, y si que utilizamos clic derecho, Show Section Box, vemos que el Section Box ahora imita perfectamente esos rangos de vista que nosotros establecimos para nuestro corte. En este siguiente paso vamos a estar trabajando la fuga misma, y eso lo vamos a hacer mediante dos recursos gráficos. La primera es cómo está generada la fuga, o sea, qué tan exagerada es esta fuga, y la segunda es la posición del observador. Vamos con la primera, el cómo trabajamos o acentuamos esta profundidad que va a tener nuestro proyecto. Desde la vista, vamos a ir a la rueda de navegación y vamos a utilizar la herramienta Zoom. Vamos a hacer clic en Zoom, mantenemos el clic y empezamos a desplazar el mouse hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante vamos a ver cómo se está acentuando esta fuga, cómo se está exagerando. Hacia atrás vamos a ver cómo estamos, entre comillas, aplanando nuestra imagen. El segundo recurso que podemos utilizar con esta rueda de navegación es cómo definimos de mejor manera la posición de nuestro observador. La posición del observador es relevante porque ahí es como empezamos a darle una cierta intención detrás de nuestro corte fugado. En mi caso, a mí me interesa bastante este espacio central, este patio que se está generando dentro de mi referente. Por lo tanto, vamos a utilizar una herramienta que es de paneo, también asociada en esta rueda de navegación. Vamos a poner el mouse sobre el pan, clic sobre pan, mantengo el clic y arrastro. Y van a ver que a medida que voy desplazando el mouse, puedo ir definiendo más o menos cuál es la ubicación de mi observador, dónde está situada esta persona. También, a medida de tip, idealmente es que nosotros estamos generando estos cortes fugados para que se homologuen bastante bien a lo que vendría siendo la vista real. Si que ustedes tienen personas ubicadas en sus proyectos, idealmente que la cámara va a compartir el mismo horizonte visual que estas personas que están situadas en su proyecto. Y para terminar este paso, vamos nuevamente a seleccionar estos crops, porque vamos a hacer algo bastante peculiar y que solamente va a ser necesario para el paso siguiente. Seleccionamos el crop y teniendo el Thin Lines activado, o sea, atajo TL, vamos a empezar a ajustar el crop para que se asimile hacia los extremos de nuestro proyecto. Y una vez definido el nivel de fuga, o sea, esta exageración de fuga, la ubicación del observador y estos crops que queden asociados hacia los extremos de nuestro proyecto, podemos pasar al paso siguiente.
El siguiente paso es el montaje mismo del corte fugado, donde vamos a estar combinando este elemento 2D con el 3D. Y ese montaje va a ocurrir desde un espacio de una lámina, desde un sheet. Entonces vamos a ir a View, Sheet, ahí eligen la lámina que ustedes desean o incluso sobre ninguna. En mi caso yo selecciono None, ninguna, tenemos nuestro espacio en blanco y hacemos lo siguiente. Primero vamos a llevar a la escena nuestro elemento fugado, nuestro elemento 3D. Y después vamos a insertar nuestro elemento 2D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que Revit sigue esta lógica como de collage, en el sentido de que todo lo que insertamos primero va quedando hacia atrás a medida que vamos agregando otras vistas. Vamos a concentrarnos ahora en el elemento 2D, donde vamos a hacer ciertos ajustes. El primero vamos a empezar a definir la escala de nuestro dibujo, de nuestro corte fugado. Lo segundo que nos vamos a concentrar en torno al corte es ya vamos a empezar a nuevamente jugar con la profundidad, el Far Clip Offset, donde ya no me interesa ver de manera 2D la totalidad del proyecto, sino que me interesa ver solamente la silueta del corte mismo. Para aquello vamos a ir a Far Clip Offset y vamos a reducirlo al mínimo. Por ejemplo, 1 milímetro es bastante adecuado. Ahora que configuramos nuestro vista 2D, vamos hacia el 3D. El 3D, a diferencia del 2D, no tenemos cómo darle un sentido de escala, sino que nosotros tenemos que manualmente ajustar su tamaño. Para aquello, vamos a utilizar la herramienta de la regla, de nuevo, desde el espacio de lámina, y vamos a medir la mayor medida disponible en su corte. En mi caso, mi corte es mucho más ancho que alto. Por lo tanto, voy a buscar puntos claves del proyecto, del corte, como por ejemplo los parapetos, y voy a medir desde lámina cuánto mide el dibujo, no el proyecto, quiero medir cuánto mide el dibujo. Entonces, utilizando la regla, voy a medir, acá activando Thin Lines nuevamente. Vamos a medir de parapeto a parapeto. Y en mi caso son 285 milímetros. En mi caso estoy trabajando mi proyecto en milímetros y el dibujo mide 285. Ahora, ¿qué hago con esta cifra? Nuevamente me dirijo a mi corte y se acuerdan que nosotros habíamos ajustado los crops para que se asimilen a estos extremos. Y eso ahora va a entrar en utilidad. Selecciono la vista, utilizo Size Crop y nuevamente esta ventana es mejor leerla de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? No es el Field of View, sino que el dibujo mismo. Queremos escalar esta imagen. Scale. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? En mi caso, como medí el ancho de mi corte, voy a ajustar esta medida para que sean esos 285 milímetros que acabo de medir. Hago clic en la celda opuesta, hago Apply, OK. Y ahora puedo empezar a hacer este proceso de superponer el elemento 2D sobre el 3D. Ahora, nuevamente, el cómo generamos un corte fugado en Revit es un proceso bastante artesanal, ¿ya? En el sentido de que lamentablemente no tenemos las herramientas que nos brinden la mayor cantidad de precisión. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a ocupar ciertos recursos gráficos, como empezar a activar el espesor de línea para ocultar cualquier tipo de descalce que tenga esta imagen. Después de estar trabajando estas vistas ya de manera individual, logramos este conjunto que le hicimos corte fugado. Es una vista donde reúne lo mejor del elemento 2D acompañado por el 3D. Del punto 2D podemos destacar el uso de textos, dimensiones, etiquetas, etc., acompañados ya con esta fuga, algo que nos permite dimensionar de mejor manera cómo está configurado este espacio, algo que un simple corte 2D no nos va a permitir. Si les gustó este video y nos acompañaron hasta ahora, agradeceríamos que nos siguieran, le pongan like y que nos comenten qué sería la siguiente clase que a ustedes les gustaría. Hasta la próxima.